verso 12. Gloria al nombre del Señor. Romanos, capítulo 12, versículo 11 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor el tiempo que Dios quiera. Amén, que prediquemos esta palabra. Y espero que usted esté ahí atento, escuchando la voz de Dios hacia su pueblo y pueda salir edificado con esa palabra de aliento, de fortaleza, de sanidad. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Romanos capítulo 12, versículo 11. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea la gloria del Señor en esta hora. Espero que todos lo tengan por ahí, hermanos. Amén. Todos tienen Biblia. Si no, aquí más Biblia, hermano. Aquí hay una Biblia, miren. Aquí hay una Biblia por acá. Acérquese, hermano Ramón, y el que le haga falta ahí, acérquesele. Que entregue la palabra del Señor ahí, búsqueselo. Amén. Para que juntos, hermanos, podamos leer la palabra del Señor. A mí me encanta que toda la iglesia tenga su Biblia en su mano, para que pueda escudriñar juntamente con nosotros la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hay que ser pacientes, y de eso vamos a hablar hoy, de la paciencia y de la perseverancia. Gloria al nombre de Jesús. De la paciencia y perseverancia. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tiene, hermanos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino, dice asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Unidos al 21. No se ha vencido de lo malo, sino vence el bien. ¿Cómo dice, hermanos? Sino vence con el bien el mal. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora. Tuyo es la gloria, la honra, la adoración, Padre, porque solamente usted se lo merece. Padre, tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno de ser glorificado, de ser exaltado, Padre. Te bendice mi alma, te glorifica. Dios mío, mi ser, Dios mío, toma el control de tu pueblo en esta hermosa tarde. Háblanos, Señor amado, habla mi vida, Padre, sígueme hablando con esta palabra viva, Señor. Redarguye, exhorta, reprende con tu palabra, levanta al caído, el que esté enfermo pueda ser sanado. Oh Dios mío, el que viene triste pueda irse con alegría en su rostro, en su alma. Oh Dios mío, rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. La gloria y la honra te la damos a ti, oh Padre, oh poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Decimos amén a la palabra del Señor, hermanos. Amén. Puede tomar asiento en esta hermosa tarde. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y su pueblo en victoria. Levante su mano el que esté en victoria. Levante su mano. Aunque esté triste, diga: yo estoy en victoria. Aunque esté pasando problemas, diga: yo estoy en victoria porque Cristo está conmigo. ¿Usted sabía que el Dios que le servimos no conoce ni una derrota? El Dios que nosotros servimos nunca ha perdido una batalla.
hasta el día de hoy y nunca lo perderá. Porque dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Aunque la muerte lo quiso detener, pero, aleluya, dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Gloria al nombre del Señor. Y los exhibió públicamente, gloria a Dios, y lo derrotó, amén, con la muerte. Amén. Así que nadie ha podido detener al Cristo que servimos. Es un Dios vivo, un Dios resucitado, que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Ese Dios que servimos, hermanos, es un Dios que ha dado batallas tremendas al pueblo de Dios. Si usted se va desde el principio de la historia de la Biblia, de la creación del mundo, Dios siempre ha estado con su pueblo, aquellos que le temen, aquellos que honran su nombre. Dios siempre ha dado la cara por el pueblo de Dios. Así que, hermano, no esté triste. Aquí la Biblia dice: llorar con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Yo no creo que no haya ninguno aquí que esté llorando, porque hay que llorar también con Él. Amén. La Biblia dice que hay que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Pero yo lo miro feliz, contento en ese lugar donde está. Vamos a hablar acerca de una palabra y le vamos a poner un pequeño tema. El tema es paciencia y perseverancia. ¿Cuántos de aquí tienen paciencia? ¿Cuántos de aquí tienen perseverancia? La paciencia y la perseverancia casi son lo mismo, pues van de la mano. Amén. Si no hay paciencia, si no hay perseverancia, hermano, no puede usted avanzar, porque no va a tener perseverancia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar acerca de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la actitud de quienes saben sufrir y tolerar todas las cosas contrarias. Eso es la paciencia. Los que sufren y esperan, soportan. La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, ¿verdad que sí? Así dice la Biblia. Ahora Dios nos manda a que seamos pacientes a esperar su venida. No como muchos lo tienen por tardanza. Hermano, es tiempo de que la iglesia de Dios esté pacientemente esperando a Jehová su Dios, que pronto aparecerá en las nubes con poder y gloria. ¿Cuánta gente hoy en día se está saliendo de los caminos de Dios? ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia, no soportaron las aflicciones, no soportaron las pruebas, no hubo perseverancia en su vida, y ahora lo vemos que están en el mundo. ¿Por qué? Porque les faltó la paciencia. En los caminos del Señor es muy necesario tener paciencia. En el camino del Señor es muy necesario tener perseverancia, porque los que esperen pacientemente en Dios, estos recibirán nueva fuerza, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Una promesa que está en la Biblia, hermano, el cual la iglesia se debe fortalecer en la paciencia y en la perseverancia. Amén. Si usted ve el transcurso de la vida de Jesús, un hombre que nos enseñó mucha paciencia y mucha perseverancia. Cuando estaba siendo azotado por aquellos hombres, tuvo mucha paciencia. Tuvo mucha paciencia. Amén. Cuando Pedro le dijo: si es posible, voy contigo hasta la muerte. El apóstol Pedro estaba diciendo que quería pelear, que se agarrara la espada, machetazos, pero Dios le dijo: no, si yo quisiera, dijo Jesucristo, pidiera a mi Padre una legión de ángeles. Pero Dios fue paciente, Jesucristo fue paciente y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Por usted y por mí. Y esa paciencia debemos buscar nosotros. Vámonos a la Biblia. Dice en Romanos 12:11, en lo que requiere, ¿qué dice, hermanos? Diligencia. ¿Qué es la diligencia? Es una persona que está constantemente activa, que está, hermano, no se conforma con este mundo, no se conforma a los deseos de esta carne. Es una persona diligente que está alerta, amén, es pendiente, hermano, de lo que está pasando alrededor de este mundo, hermano. Es una persona diligente, pero lamentablemente vemos que hay personas que están perezosos, espiritualmente hablando. En las iglesias, ¿usted sabía que hay muchos perezosos espirituales? ¿Y saben quiénes son las personas espirituales? Aquellos que no les gusta leer la palabra de Dios, aquellos que no les gusta orar, que no les gusta ayunar. Esa persona es una persona perezosa. Gloria al Señor, así dice la palabra. Entonces es necesario meditar,
Para ser diligente tenemos que tener paciencia y perseverancia. Que las cosas que usted está pidiendo hoy, las que trae delante de Dios de rodillas, un día se cumplirá, un día usted verá ese milagro contestado, pero usted debe perseverar. El problema de los seres humanos es que doblamos nuestra rodilla y al instante queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el milagro, y no es así. Dios prueba nuestra perseverancia, nuestra paciencia, si verdaderamente vamos a soportar, si verdaderamente vamos a avanzar. Pero hay gente que se sale del evangelio porque dice: me dijeron que mi familia iba a cambiar, me dijeron que yo podía sanar y no he visto nada. Es que Dios quiere que sea diligente, es que Dios quiere que tenga paciencia, es que Dios quiere que sea perseverante, buscando el rostro del Señor. Porque sabe que hay personas que son vagos. Cuando Dios cumple un milagro rapidito, después se acomodan y se hacen perezosos. Se hacen perezosos, ¿por qué? Porque Dios le contestó rápido esa petición y se conformó y dijo: pues ya me contestó Dios, pues ya es lo que quería. No, Dios quiere que usted siga perseverando en los caminos de Dios. Que aunque las pruebas, las luchas se levanten, usted siga avanzando, buscando el rostro del Señor. Que su mirada siempre esté puesta en Jesús. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ¿qué va a hacer, hermanos? Será salvo. San Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad que sí? Pero hay que perseverar. Yo he visto cuánta gente se sale del evangelio quejándose. Incluso cristianos hasta dudan que hay un Dios poderoso que puede hacer las obras. Y dicen: no, es que Dios es malo porque no me contestó. Por 2 días que fue a ayunar, por unos 10 minutos de oración quería que Dios le contestara. ¿Sabe qué? Que Dios no tiene hijos, hermanos, como le dijera, consentidos. Dios es justo. Dios es justo. Hay gente que quiere, ora 5 minutos y ya quiere que la oración sea contestada. ¿Cómo Dios va a contestar, hermanos, si no hay perseverancia, no hay paciencia en el cristiano? Dios quiere mirar gente con paciencia, cristianos que perseveren, hermanos, para alcanzar ese fruto. Sí, hermanos. El evangelio es de perseverar. Yo siempre digo una cosa, que el evangelio no es de valientes, no es de cobardes, y la Biblia lo dice, es de violentos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces usted ha orado y Dios le ha contestado una vez a los 5 minutos, o al otro día, o al año, a los 2 años? Pero Dios nos quiere enseñar algo, de que seamos diligentes y no seamos perezosos. La pereza lo lleva el hombre a acomodarse, a enfriarse. La pereza, hermano, lo lleva el hombre a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque se conforma en ese hombre, en esa mujer, hermano, y se pone tibios. Y luego ya Dios no escucha la oración. ¿Por qué? Porque es perezoso. Porque no le da un tiempo a Dios para acercarse a Él. No hubo un tiempo en la mañana o en la noche para platicar con el Señor. ¿Cómo Dios va a contestar? Yo le voy a decir algo, hermano. Cuando su hijo se porta bien y le pide algo, usted se lo da, ¿verdad que sí? No duda en dárselo. Aunque esté caro lo que le está pidiendo, usted hace lo posible y le dice cuando su hijo se está portando bien. Pero cuando un hijo se está portando mal, ¿usted se lo da lo que le pide? No. Y le dice: mientras no te portes bien, no te voy a comprar lo que me estás pidiendo. Y esperamos el progreso de esa persona, de ese niño, hasta que vemos que ese niño ya se portó bien. Entonces le damos lo que está pidiendo. De igual manera Dios con nosotros, que Él es nuestro Padre. Él quiere que nos portemos bien, que seamos cristianos genuinos, cristianos que verdaderamente creamos en Él. La incredulidad no nos hace perseverar. La incredulidad nos lleva, hermanos, a ser indiligentes. La paciencia nos lleva a ser cristianos maduros. ¿Verdad que sí? La persona que es paciente siempre va a estar dando frutos, va a estar creciendo espiritualmente. El salmista David decía: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y él qué? Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¿Verdad que sí? Pero cuando somos pacientes, entonces Dios escucha nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a la Biblia, ahí el 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, que dice, fervientes. Ayúdenme a leer, hermanos. 12:11 de Romanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, ¿dónde? En espíritu. La persona cristiana debe estar ferviente en su espíritu.
Un espíritu, hermano, que no lo deje estar quieto. Un espíritu el cual anhela estar de rodillas, que anhela estar en la palabra del Señor, que anhela estar en su casa de oración. Ese es un espíritu, hermano, que está ferviente. No dejemos apagar el fuego, iglesia del Señor, en nuestros corazones. Es tiempo que ese fuego esté encendido en nuestras vidas. Es tiempo de encender el fuego. No seamos indiligentes. No dejemos, hermano, que la tibieza espiritual llegue a nuestras vidas. Seamos perseverantes, seamos pacientes esperando en el Señor. Aunque el mundo se turbe, aunque la gente diga cualquier cosa, usted siga creyendo de igual manera del mismo día que usted aceptó a Cristo. Gloria a Dios. Mire, cuando aceptamos a Cristo, sentíamos que el otro día iba a venir Jesús. Decíamos ya, mañana viene Jesús, y estamos con ese ferviente espíritu esperando a Cristo. Pero lamentablemente la iglesia muchas veces se acomoda, se vuelve perezosa, anuncian ayuno, no quieren venir al ayuno. Sí, decía el hermano muchas veces, no es el algo del culto. ¿Por qué? Porque estamos perezosos espiritualmente. No hay libertad para darle gloria al Señor. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Para qué? Libertad para que el enfermo sea sanado. Libertad para que el que entre con atadura se vaya libre. Esa libertad Dios nos habla. Y hay libertad también para levantar nuestras manos y darle gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. No está pendiente con el teléfono mirando qué hora se va a terminar, qué hora va a parar el hermano. No, está fervoroso de espíritu, porque el fuego está encendido dentro de él. Y dice: Señor, háblame, quiero seguir escuchando tu palabra. Hay un deseo en su corazón. Amén. ¿Cuántos tienen paciencia? Amén. Gloria al Señor. Ahí se ve la paciencia cuando usted está sentado ahí esperando, hermano, esa bendición, peleando su bendición. Yo sé que muchos no adoran, ¿verdad? No abren sus labios gritando, pero dentro de ellos están glorificando a Dios, y Dios empieza a ministrar la vida. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos ya la gloria de Dios en los cultos? ¿Por qué? Porque hay mucha pereza espiritual. Así es. Hay mucha pereza espiritual, no hay perseverancia, no nos metemos, hermano, en la adoración para que Dios empiece a fluir en su pueblo, sino que decimos: ya el hermano va a empezar a danzar, ya la hermana va a empezar a hablar en lengua, y detenemos al Espíritu Santo. No, metámonos en el Espíritu, seamos fervientes en el Espíritu, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Que haya esa paciencia, hay esa perseverancia en alcanzar lo que queremos. ¿Cuál es? ¿Por qué usted está en este lugar? ¿Por qué usted es paciente? ¿Por qué usted está perseverando? Porque un día queremos ver al Señor cara a cara. Porque un día queremos llegar al cielo. Ese es el motivo de la paciencia y perseverancia en nosotros los cristianos. Amén. Sí, hermano, en estos tiempos mucha gente está yendo al mundo porque no quisieron perseverar. La paciencia se las acabó y dijeron: desde el tiempo de que yo nací, dice que Cristo viene, y Cristo no viene. Hermano, Cristo pronto viene. Amén. Cristo pronto viene, hermano. Bien sea que la muerte sorprenda al hombre, o bien sea la venida de Cristo, hay que estar preparado, pacientemente esperando a nuestro Redentor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo me gozo cuando Dios nos habla, nos enseña cómo perseverar en los caminos de Dios. Cómo ser pacientes. Cómo debe ser el cristiano. Gloria al nombre del Señor. Y dice el 11. Gloria el 12, perdón. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes, ¿dónde? En la oración. Gozosos en la esperanza. ¿Dónde está tu esperanza, iglesia? ¿Quién es tu esperanza? ¿En quién estás esperando? Pero en esta tarde yo te digo que sigas tu esperanza en Cristo Jesús. Él es tu esperanza. Sigue esperando, sigue creyendo en el Señor. Tarde o temprano Cristo pronto viene por su iglesia, y en aquel día cantaremos y glorifiquemos a Dios, y vamos a decir: valió la pena esperar en Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero ahí viene el problema, que no nos gustan las tribulaciones. ¿Usted sabía que en el momento de la prueba es donde viene la paciencia? Si no hay prueba en el cristiano, no va a ser paciente, porque en la prueba aprende a depender de Dios y espera en el momento de Dios. Así es.
Cuando el hombre y la mujer es paciente, cuando está en la prueba, no le dice, Señor, quítame esta prueba, sino le dice, ayúdame a pasar esta prueba. No reniega, sino simplemente le dice, Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Y sabe qué sale de ese hombre, de esa mujer? Paciencia. Y sabe soportar las pruebas. Y sabe soportar las aflicciones, hermanos. Y se vuelve un cristiano maduro. Una persona que es paciente y persevera es una persona madura. Que no cualquier cosa lo va a mover. Que aunque vengan los ríos, que vengan los problemas, vengan, hermanos, las enfermedades, vengan escasez espiritual, escasez económica en tu vida, tú eres una persona paciente, una persona que está aferrada a las promesas del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Gozosos en la esperanza. ¿Cuándo sienten gozo en su esperanza? Amén. Como que no los vino muy convencidos, hermano. Muchas veces nos falta el gozo, fíjense. Nos falta el gozo. En Salmos 51 dice que el salmista David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe cuál es lo que le roba muchas veces el gozo a la iglesia? El pecado. Descuidarse, estar perezoso, como dice la Biblia, eso es lo que le roba el gozo muchas veces a la iglesia. El teléfono muchas veces nos roba el gozo. Miren esta cosa. Nos roba muchas veces el gozo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo fervientes en la palabra, sino fervientes en el Facebook, fervientes en las redes sociales, y dejamos en segundo plano la palabra del Señor. ¿Cómo va a haber gozo cuando venimos a la casa de Dios, iglesia? Dice fervientes en el Espíritu. Está hablando de su Espíritu de usted, no del Espíritu Santo. Váyase para que usted lo vea. Que usted sea una persona fervorosa, que ame las cosas de Dios. Que usted anhele más conocer de Dios, experimentar más la gloria de Dios. No irse igual como vino de su casa, que usted se vaya diferente. Si vino con una dolencia, dígale, Señor, yo me voy sano. Si vino con tristeza, dígale, Señor, yo me voy gozoso. Si vino con prueba, dígale, Señor, yo sé que voy a pasar esta prueba. Tarde o temprano, tú me ayudarás. Amén. Aleluya. Pero el problema es que muchas veces venimos bien, nos vamos mal para la casa, es el problema. Llegamos contentos, pero nos vamos mal. ¿Por qué se nos olvidó que venimos a la casa de Dios? Tuvimos mucha pereza. También está hablando de pereza física, porque aquí está hablando del espíritu de uno, no está hablando del Espíritu Santo. Aquí usted va, es del espíritu de uno. Amén. Gloria al Señor. Amén. De su espíritu. ¿Cómo está su espíritu? ¿Será que está ferviente su espíritu? ¿Será que anhela estar en los atrios de Dios su espíritu? ¿Será que anhela tener esa comunión íntima con Dios su espíritu? Pues está imaginando la casa, el sofá ahorita, la televisión. Se está imaginando el buffet chino. ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Será que se está gozando con la palabra? ¿Será que se gozó con la enseñanza, con los cantos? ¿Cómo está su espíritu delante de Dios? El apóstol Pablo nos manda que seamos fervorosos, que estemos diligentes, que estemos siempre sirviéndole al Señor con gozo y alegría. Mira, el salmista David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pecado le hizo perder el gozo. Ya no podía ser el mismo. Sentía que le faltaba algo dentro de él, que era la presencia de Dios. Y la iglesia siempre debe andar la presencia de Dios. Acuérdense que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y donde está Dios, ahí va a haber gozo, va a haber paz. ¿Por qué? Porque usted lleva dentro la presencia de Dios. Vamos con la Biblia. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y ahí se ve la paciencia del cristiano en la tribulación. Ahí se ve si verdaderamente el cristiano va a sufrir por la causa de Dios. ¿Qué es lo que decimos de que llegué a los caminos de Dios? Se me están pasando todas estas cosas. No, usted sufra por la causa de Dios. Glorifica a Dios cuando usted está sufriendo, padeciendo por servir a Cristo. Usted dele gloria al Señor. Dele gloria. Dele alabanza a Dios cuando esté en las tribulaciones. Yo sé que es difícil, hermano, darle gloria a Dios en la prueba, es muy difícil. Pero la Biblia dice que el hombre se debe gozar en las pruebas. ¿Cuántos de aquí se gozan de la prueba? Es difícil gozarse en la prueba porque no es fácil.
Pero Dios nos manda, hermanos, fortalecernos. Constante en la oración. La iglesia cristiana debe estar constante. ¿Dónde? En la oración. ¿Queremos tener un espíritu fervoroso? Debemos orar. Debemos estar buscando de Dios. Ahí está la clave. El apóstol Pablo nos dice: sean constantes, para que sean fervorosos de espíritu, para que se gocen, para que pasen las pruebas, las luchas. Tienen que estar orando, constantes en la oración. ¿Cuántos de aquí oran en su casa? Amén. Porque hay gente que en la iglesia se hace bien adorador, pero en su casa ni le da un momento a Dios para orar. Y aquí viene a aparentar que es un gran adorador y en la casa no le dan ni 5 minutos a Dios. Y en la iglesia se mira que es un gran salmista, un gran proverbista, hermano. Y en su casa, mire, no tiene una comunión con Dios ni 5 minutos. ¿Sabe dónde se ve el verdadero cristiano? Allá a solas, en su casa se ve quién es el verdadero adorador. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí se ve. Allá en la intimidad con Dios, cuánto usted le busca a Dios. Porque aquí oramos, aquí cantamos, pero a solas usted ora. ¿A solas usted lee la Biblia o solamente en la iglesia? Y el problema es que muchos ni en la iglesia leen la Biblia, no abren la Biblia en la iglesia. El hermano está enseñando, el hermano está predicando y cerrada la Biblia o interesado en otras cosas menos en la palabra de Dios. La Biblia dice que por el oír viene la fe. Cuando usted escucha la palabra con sus oídos espirituales, entra una fe en su vida. Y entonces esa fe lo hace que usted persevere, que usted siga creyendo en el Señor. Dice paciencia y perseverancia. Ahora usted tiene paciencia y perseverancia. Si todavía está aquí es porque tiene paciencia y perseverancia, fíjese. Porque muchos que empezaron la carrera junto con usted ya no están. ¿Verdad que sí, hermano? Yo me acuerdo cuando empecé con muchos y ahora, si yo me doy cuenta, muchos ya no están de los que empezamos juntos. Ahora son pocos los que se han quedado. Pero ahora, iglesia del Señor, yo te animo a que sigas perseverando. Aunque otros caigan, otros se desalienten, tú síguele creyendo a tu Dios. Sigue perseverando, sigue luchando. Dios es, dice, el Dios de la paciencia. ¿Dónde debemos aprender la paciencia? En Dios. Jesucristo es el Dios de la paciencia. ¿Qué dice el Romano? Vámonos a Romanos, hermanos. 15:5. Ahí mismo donde estaba, ese adelantito. Romanos 15:5. Sé que Dios nos enseña a ser pacientes. ¿Está ahí, hermanos? Amén. Pero el Dios de qué? De la paciencia y de la consolación os demos en vosotros un mismo sentir, según quién? Cristo Jesús. ¿Dónde debemos aprender la paciencia? En Cristo Jesús. Fue paciente en todo en esta tierra. Fue paciente. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad que no somos pacientes? Si usted sigue leyendo el Romano donde leímos, dice que si alguien lo maldice, ¿usted qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia? Bendecirlo. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros como cristianos? Si nos maldicen, nosotros también maldecimos. No, eso no refleja la paciencia en su vida. Mire, Cristo lo maldecía, Cristo lo escupía, Cristo lo abofeteaba, Cristo le daban de todo y Él no abrió su boca. En Él está la paciencia del cristiano, hermano. Nos enseñó a ser pacientes. Solamente digo, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Qué bonito fuera que habláramos nosotros así en la paciencia. Pero ¿qué es lo que hacemos? Rapidito nos ponemos al tú por tú con la persona y estamos reflejando la paciencia de Cristo. Imagínense. Mire, Jesucristo no tuvo la culpa de nada y lo abofeteaban, lo escupían y Él no abrió su boca. Pacientemente fue hasta la cruz a morir por nuestros pecados. Pacientemente llegó Jesús al Calvario, al Gólgota. Pacientemente llegó y dio su vida. Le pedían el brazo, extendía su brazo. Le pedían el otro brazo, lo extendía. Él nunca se estuvo ahí que se iba a jalar, que no quería. No, Él como cordero manso fue llevado al matadero. Mostró la paciencia y la perseverancia. ¿No crees que Jesús lo estuvieron jalando ahí a la fuerza los soldados romanos para que diera su mano? No, Él entregó su vida. Imagino que cuando le pedían su mano, Él entregaba su mano para que lo crucificaran. Cuando le pedían la otra mano, Él entregaba su otra mano para que lo crucificaran.
Él demostró la paciencia y la perseverancia. Su meta de Jesús en la tierra era llegar en una cruz y morir por la humanidad. Ahora, ¿cuál es tu meta, iglesia del Señor? ¿Cuál es tu perseverancia? Yo te animo a que sigas avanzando, sigas esperando del Señor. No te desanimes, aunque pase lo que pase, sigue esperando en Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay que perseverar, hermanos. Queremos ver a Cristo, siga pacientemente esperando en Dios. Entonces, ¿dónde vemos la paciencia? En Cristo Jesús. En Dios nos muestra ser paciente. El Señor Jesús es el ejemplo de la paciencia. ¿Quién es el ejemplo de la paciencia? El Señor Jesús. ¿Qué dice Isaías, hermano? Isaías 53:7. Muy conocido. Isaías 53:7. ¿Está ahí, hermanos? Angustiado, dice él, y afligido, no abrió su boca. Mira, estaba mostrando ¿qué? La paciencia. Se sintió angustiado y afligido. ¿Qué es lo que usted hace cuando se siente angustiado y afligido? Gritamos, lloramos y cuántas cosas decimos, pero él dice que angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué demostró Jesús ahí? La paciencia y la perseverancia. ¿Usted piensa que si Jesús no hubiera tenido paciencia ahí, hubiera bajado ángeles, hermano, y nosotros estuviéramos destinados al infierno? Hubiera pedido una legión de ángeles, hermano, y lo hubieran exterminado a todos aquellos soldados que había en aquel lugar. Pero fue paciente. Paciente. Y aún él dice que es paciente esperando que la gente venga al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere. Mire, tanta paciencia que Jesucristo nos tiene que todavía no ha venido. Por su paciencia. Porque si fuera de Dios ya la ira había caído sobre esta tierra. Pero Jesucristo está abogando por nosotros. Yo me imagino que le dice al Padre, dale otro poquito a la raza humana. Mira, mi hijo se acaba de descarriar. Dale chance que venga otra vez a tus caminos. Es que Dios es paciente, hermano. Si Dios fuera como el hombre, ya estuviéramos exterminados nosotros. Porque el hombre no tiene paciencia. Pero Dios en su paciencia nos soporta. Aunque seamos berrinches, somos niños malcriados delante de Dios, Dios siempre nos soporta, su paciencia, su misericordia siempre está con nosotros. Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones. Si nos pagara conforme a nuestras rebeliones, hermanos, estuviéramos, hermanos, destituidos totalmente de la gloria de Dios. Vuélvase para atrás, a Romano, otra vez. Ya el maestro le enseñó cómo poner, ¿verdad? El lacito ahí en medio de la Biblia. Gloria al Señor. Dice, el Señor Jesús es el ejemplo de ¿qué? De nuestra perseverancia. Gloria al Señor. Vámonos a Mateo, hermano, 27:14. San Mateo 27:14. San Mateo 27:14. Gloria al Señor. San Mateo 27:14. Dice, gloria al Señor. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La gente se va a maravillar de usted cuando ve que es una persona paciente. Y va a decir, a pesar de ese que le está pasando lo que le está pasando, lo miro que le siga alabando a Dios. A pesar de ese que lo miro que está enfermo, le siga alabando a Dios. Y la gente se da cuenta y va a llegar gente que le va a decir, bueno, ¿y tú qué te pasa? ¿A poco no sientes lo que te está pasando? ¿A poco no sientes la aflicción que el mundo está pasando? Mire, el mundo está pasando su aflicción, hay que dejarlo por allá. Pero nosotros gocémonos en el Señor. ¿Cuánta gente que escucha hablar de la guerra? Ahí anda todo afligido, anda todo turbado. Gócese, Cristo pronto viene por su iglesia. Siga perseverando. Ay, es que la comida se va a escasear, que ya la alma está quedando vacío, ya la gasolina no hay. Usted sígase gozando del Señor, sea paciente, espere en su Dios. No que hay que comprar unas 20 toneladas de agua porque se va a acabar el agua. Sígase gozando en su Dios. Dios no nos va a dejar, hermanos, que caigamos.
Dios siempre nos sostiene en su mano. Mire, la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor del que le teme y lo defiende. Del que le teme. ¿Verdad que sí? El que persevera, el que mira que está ahí constante, tiene paciencia. Entonces Dios está con él y dice: oh, este me está imitando a mí, quiere ser paciente como yo, quiere perseverar como yo, perseveré en la cruz. Entonces Cristo viene y nos fortalece. ¿Cuánta gente está haciendo planes, verdad? Viviendo como que va a vivir eternamente en esta tierra. ¿Cuánta gente está haciendo planes? Es bueno tener planes, no voy a decir que es malo, es bueno que usted ponga su casita de 3 pisos, 4 pisos, pero no se desenfoque en esperar a Cristo, porque Él pronto viene. Que no lo voy a sorprender la venida de... ¿Sabe quiénes van a ser sorprendidos? Aquellos que no lo estén esperando. Aquellos que no estén pacientes, que se desesperaron, esas personas van a ser ¿qué? Sorprendidos en el día de la venida de Cristo Jesús. Dice que había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las 5, ¿qué dice? Se durmieron, pero las 5 prudentes estaban preparadas con sus aceites esperando al esposo. Y las 5 insensatas se durmieron y no tenían ni aceite. Estas personas, hermanos, estas vírgenes, ¿dónde fue su lugar? Dice, en la oscuridad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fue su lugar en las tinieblas. ¿Y qué representa las tinieblas? Representa el infierno. Que Dios no nos vaya a sorprender. Hay que ser pacientes. Gloria al Señor. Aleluya. Te alabamos, Dios. Debemos demostrar nuestra paciencia. Debemos mostrar nuestra paciencia. O sea que la persona tiene que mirar que usted es paciente. ¿Cuántas veces vamos en el semáforo y se atraviesa un carro ahí y estamos piti ahí, ¿verdad? Y hacemos unos acelerones y unos arrancones? No somos pacientes y venimos a la casa de Dios. Gente que no se mueve y cuántas cosas y venimos y por muchas veces nos sentimos a Dios. ¿Por qué? Porque nos fuimos pacientes y en el camino. La paciencia nos lleva a soportar las aflicciones. La paciencia nos lleva a esperar en Dios. La paciencia nos lleva, hermano, a pasar aquellos momentos difíciles en la vida del cristiano. Amén. Gloria al Señor. En la carrera que nos es propuesta, mire, usted y yo vamos corriendo, vamos caminando, vamos luchando. ¿Usted ha visto a los atletas cuando van a concursar, verdad que sí? ¿Ha visto las Olimpiadas? No, usted no mire que llega un gordito ahí a correr porque le van a ganar. Estas personas con anticipación, ¿qué hacen? Se preparan con paciencia, se obtienen hasta de alimentos que los pueden engordar. Y llegan a las personas bien atléticos. Así debe ser el cristiano. El que es perezoso, entonces espiritualmente está ¿qué? Bien gordito. Pero el que se está ejerciendo en la palabra, hermano, este está ¿qué? Como un atleta. ¿Verdad que sí? Listo para correr a la batalla, listo para esperar a su maestro. Así debemos estar. Si usted ve en la guerra, no va a mirar un gordito que anda en la guerra. ¿Por qué? Porque no va a aguantar. Váyase espiritualmente hablando, váyase espiritualmente. Una gente perezosa es aquel que solo come y se acuesta, come y se acuesta, come y se acuesta. ¿Cómo va a estar la persona? Va a estar espiritualmente perezoso. Y viene la glotonería y viene la obesidad espiritual. Y se le acaba la paciencia y dice: ya no sigo más porque hasta aquí llegué. Está pesado. Gloria al nombre del Señor. En la carrera que nos es propuesta, debemos ser pacientes y perseverar en la carrera. Vámonos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Váyase ahí con la Biblia, hermanos. Hebreos 12:1. Gloria al Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora yo les voy a decir cuántos van a empezar a correr desde ahora. Porque muchos ya estaban perezosos, sentados. Digo, el camino no para. Este camino no tiene fin.
Hermano, hoy le digo, levántase y siga corriendo la carrera con paciencia. Siga esforzando en los caminos del Señor. Quizás usted dijo, ya no voy a seguir, hasta aquí llegué, ya no quiero perseverar. Pero la Biblia nos dice, hay que seguir corriendo esta carrera, hermano. Hay que seguir, mire, nuestra meta debe ser Jesús. El problema es quitar la mirada del Señor. Empezamos a mirar los problemas, las circunstancias, empezamos a mirar por donde quiera. Entonces, ¿qué? Nos sentamos. Como dice el hermano, siempre escucha jugando el apóstol Pedro, ¿verdad? Que no tuvo fe el apóstol Pedro, hermano, pero caminó. El problema es que se empezó a fijar ¿dónde? En las tormentas. Se empezó a fijar en esa gran ola que venía encima de él y dijo, esta me va a hundir. Ese es el problema del cristiano, cuando deja de correr esa carrera, hermano, que Dios ha puesto delante de él. Puesto los ojos ¿dónde? En Jesús. Ahí en el 12:2. El autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire lo que hace la perseverancia y la paciencia. Cristo perseveró, ¿verdad? ¿Está sentado dónde? En el trono. Ahí está Cristo. ¿Por qué? Porque su perseverancia y su paciencia lo llevó a alcanzar esa gran victoria, que es nuestra victoria, que es su victoria. Y por eso usted y yo estamos aquí, porque hemos sido lavados con esa sangre de aquel que nos enseñó paciencia y perseverancia. Corramos con paciencia. Aunque usted vaya fatigado ya, dígale al Señor, dame de beber de esa agua. Que aunque siente que su espíritu se está secando y siente que tienes sed, Cristo dijo, el que viene a mí, de su interior correrá ríos de agua que viva. El que prueba de esta agua jamás tendrá sed. Hay muchos que están muriendo de sequía, ahí espiritualmente están muriendo de sed. Pídele a Dios de esa agua. Él es el manantial de vida, Él va a saciar tu sed. No importa el desierto. Mire, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, pidió agua y pedía agua. En el desierto de una peña salió agua. De una peña Dios sacó agua. ¿Por qué? Porque el pueblo clamaba por agua. Hay gente que se está muriendo espiritualmente y nos pide auxilio, un grito de auxilio al Señor. Pídale un grito de auxilio. Señor, me estoy muriendo. Siento que este desierto no me hace perseverar. No tengo paciencia. Se me acabó la paciencia. Dígale al Señor. Pero no se quede de la carrera. Mire cuánto usted ya ha corrido. ¿Cuánto años usted es ser cristiano evangélico? Para que en un momento usted entregue todo y diga, Señor, hasta aquí llegué. Entonces, ¿dónde quedó ese esfuerzo que hicimos? ¿Dónde quedó tanto ese sufrimiento que usted padeció? Por eso le digo, siga, vale la pena esperar, soportar, vale la pena, hermanos. Gloria a Dios. Mira, hay que esperar paciente en el fruto precioso. Mira, un labrador, para que tenga maíz, ¿qué tiene que hacer, hermanos? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace primero un agricultor? Primero limpia, ¿verdad que sí? Limpia, primero le echa fuego, lo que queda del fuego pasa con el machete. Y luego viene, limpia y empieza ¿qué? A sembrar. Pero ese labrador, ese sembrador, si hoy sembró, no va mañana y va a cortar el lote. No, ¿verdad que no? Es un proceso en el cual lleva días. Tiene que limpiar, arrancar el monte, tiene que echarle fertilizante, hasta que llegue el momento que con paciencia y perseverancia empieza a cortar ¿qué? El fruto de su trabajo. Y yo sé que un día la iglesia va a cortar el fruto de su trabajo. Un día la iglesia se va a gozar en esa paciencia que soportó. Un día usted y yo seremos recompensados. Un día seremos recompensados. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 8:15? Lucas 8:15. Gloria al Señor. ¿Usted lo tiene? Dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazones buenos y rectos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y lo ponen por obra, dan fruto con perseverancia.
Mire, el evangelio no de corre que te alcanzo, no. ¿Cuánta gente empezó con todo y ahora usted no lo ve? ¿Cuánta gente empezó con todo? Y el problema no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Muchos empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Terminaron en la carne. No es cómo usted va a empezar, sino cómo usted va a terminar. Mire, pero el que escucha la palabra lleva muchos frutos con perseverancia. Si usted persevera, el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Si usted sigue luchando, si usted sigue teniendo paciencia y perseverancia, usted va a ser salvo. ¿Sabe qué es la perseverancia? Permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios. Esa es la perseverancia. Que usted se comprometa a serle fiel a Dios para que dé frutos. Un compromiso que usted hace con Dios. A pesar de las situaciones, a pesar de lo que venga, usted hace un compromiso con Dios y le dice: voy a permanecer, hermano, en la perseverancia. No importa lo que pase, no importa lo que venga, Señor, yo quiero estar perseverando. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vaya ese libro de Gálatas. Gálatas 6:9. Ya vamos a terminar, hermano. Gálatas 6:9. Gloria al Señor. Gálatas 6:9. Amén. Dice la palabra de Dios: no nos cansemos. ¿Está ahí, hermano? Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. A su tiempo usted va a cegar si no desmaya, si persevera, si sigue adelante caminando en los caminos del Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien, usted no se canse. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Siga en el redil. Siga peleando su salvación con temor y temblor. Siga santificándose para Dios. Sígase, hermanos, ahí, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted se sienta débil, diga: yo soy fuerte en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: diga, el débil fuerte soy. Aleluya, sí. ¿Verdad que sí? Amén. Que cuando la iglesia, cuando el hombre, la mujer es débil, entonces Dios es fuerte en nosotros. Entonces cuando usted dice: Señor, ya no puedo seguir adelante, siento que la perseverancia, siento que la constancia ya no está en mi vida, entonces Dios viene y lo fortalece, lo llena de fe, le vuelve a dar, hermano, ese poder para que usted siga adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted dice: diga, el débil fuerte soy, Amén. es todo lo contrario. Cuando somos débiles, entonces Dios es fuerte. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. ¿Quién va a crecer en nosotros? Jesucristo. Va a crecer en nuestras vidas. Jesucristo. Le voy a leer el último pasaje de la Biblia. Voy a San Mateo 24:13. San Mateo 24:13 y vamos a terminar. San Mateo 24:13. Gloria al Señor. Lo leamos todos juntos, hermanos. San Mateo 24:13. ¿Lo tienen todos? Dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis dice que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay que retenerlo, hermano. Hay que ser impetuoso en el evangelio, hermano. No deje que nadie le gane su corona. No deje que otro venga y lo que usted ha luchado, que de un momento lo entregue todo así. No, persevere para que el día que Cristo venga, usted sea salvo. Salvo.
Si no tiene paciencia, dígale, Señor, dame paciencia. Pero en el momento de pedir paciencia, usted le está pidiendo prueba. Le está pidiendo aflicción. ¿Cuántos de aquí quieren paciencia? Aleluya. Cuando le pedimos paciencia a Dios, estamos pidiendo prueba, hermano. ¿Qué sabía eso? Ves Santiago 1. Ves el libro de Santiago y lo lee en su casa. En su casa lo lee. Le voy a dar tarea ahí que lo lea en su casa. Llegando lo lee Santiago 1. Dice que la paciencia nos hace ¿qué? La prueba nos hace ¿qué? Ser paciente. Cuando usted es probado, es tentado y luego vence, entonces viene la paciencia en su vida. Cuando decimos, Señor, dame paciencia, usted está diciendo, Señor, quiero prueba, quiero lucha. Gloria al Señor. Pero hay que pedírselo. Tenemos que ser pacientes, si no, no vamos a ser salvos. Póngase de pie en esta hermosa hora, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Oh, te alabamos, Espíritu Santo. Te damos gloria y honra, Señor. Hay que perseverar, iglesia del Señor. Hay que ser constantes. Hay que ser